bienvenidos a una nueva emisión de Directo Bogotá, el noticiero joven de la capital. Hoy les traemos las noticias más recientes de la ciudad. Vamos con los titulares. Tener hijos ya no es una meta, sino una decisión cargada de dudas que se viene presentando desde el 2020, según el Observatorio de Salud de Bogotá. ¿Por qué está sucediendo y a quiénes está afectando? El 2025 ya tiene un récord de ventas de carros eléctricos en el país. Solo en julio vendieron 1.565 unidades. Analizamos los impactos ambientales y económicos. También hay un boom de ventas de patinetas eléctricas en la capital. ¿Cuáles son sus beneficios y sus riesgos? Los usuarios tienen la palabra. Las billeteras digitales dominan cada vez más los métodos de pago en el país. Según Payments, esta las usa el 54% de la población. Según la Universidad EAFIT, más del 27% de los jóvenes en Colombia ya emprende. Con creatividad y esfuerzo buscan abrirse camino, pese a que el 72% considera difícil hacerlo en el país. Los partidos tradicionales fueron los grandes triunfadores de las recientes elecciones de consejeros de juventud. ¿Qué retos deberán afrontar quienes resultaron electos? Hablamos con protagonistas del proceso. En situaciones de emergencia, solo el 20% de las personas con discapacidad podría evacuarse sin dificultad y el 6% no lo lograría. ¿Cómo lidiar con las falencias en infraestructura e inclusión en protocolos de evacuación? Consultamos voces autorizadas. Entre los altos costos, la falta de tiempo y las nuevas prioridades de vida, la natalidad en Bogotá ha caído a su nivel más bajo en una década, según el Observatorio de Salud. Detrás de esas cifras hay historias de personas que, aun queriendo, sienten que su momento nunca llega. Valentina Fajardo consultó voces ciudadanas y expertas. Tener hijos parecía hace unas décadas un paso natural. Formar una familia, comprar una casa, crecer juntos. Hoy en día esto es algo que está cambiando. En Bogotá muchos jóvenes dicen que no alcanza la plata, no es el momento, simplemente tienen otros planes. La natalidad está cayendo y detrás de esta decisión en la historia también se está redefiniendo Bogotá, desde los jardines hasta la vida que se quiere. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, entre 2020 y 2024 la tasa de natalidad pasó de 8,5 a 7,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes. La caída refleja cambios en la economía, la forma de vivir y las prioridades de la gente. Perfectamente, estamos hablando de hace 100 años, podían tener 12, 14 hijos. Unos años posteriormente, hace unos 40, 50 años, esa natalidad disminuyó muchísimo a 4 a 5 hijos y en los últimos 20 años digamos que está entre 1 y 2. Rodríguez también tiene una hipótesis sobre la caída de natalidad en los últimos tiempos. Y en el presente pues digamos que las mujeres por factores económicos, personales, oportunidades laborales, pues han decidido casi que no tener o máximo 1 o 2 hijos por cada una de ellas. La cifra solo cuenta una parte de la historia. Algunos quieren ser padres, pero no ahora. Otros sienten que no podrán darle a sus hijos todo lo que quisieran. Y aún así, el deseo de una familia sigue ahí. Yo siento que la falta de oportunidades y el tema económico es un gran detonante para que una persona tome la decisión de no tener hijos. Y esta decisión también se siente en lugares donde antes la vida era más ruidosa. Andrea Piñeros, psicóloga y docente de primera infancia, lleva más de una década trabajando en la educación inicial y ha visto de cerca el cambio en jardines de Bogotá y colegios de primera infancia. La cantidad de niños sí se ha disminuido considerablemente pospandemia, específicamente. Antes se manejaban grupos de 25, 27 y ahora con dificultad logramos llegar a los 20 niños de matrícula por grupo. Los jardines también sienten el cambio, menos niños, más espacios vacíos. Para muchos profesores, como Andrea, no es solo un reto lo que pasará en un futuro, sino también una preocupación. Es una preocupación constante para los maestros pensar en su estabilidad laboral, en las condiciones en las que estamos, porque si no hay niños a futuro, pensando a futuro, ¿qué va a pasar con nosotros? Y aunque cada vez hay menos nacimientos, algo sigue vigente, el deseo de construir una familia, pero de una forma diferente. Tener un hijo ya no es una meta, sino una decisión cargada de dudas. Las nuevas generaciones piensan distinto, quieren algo distinto y formar una familia. La ciudad cambia y con ella la idea de un futuro. Cada vez nacen menos niños, pero aparecen más decisiones conscientes. Valentina Fajardo para Directo Bogotá. En el más reciente simulacro distrital, Bogotá puso a prueba su capacidad de respuesta ante una emergencia que requiera evacuación. 2.350.000 personas participaron en esta ocasión, lo que representa el 27.7% de la población de la capital. Pero, ¿qué sucede en estos casos con las personas con discapacidad? Laura González buscó la respuesta.
En Colombia, más de 3 millones de personas tienen alguna discapacidad. Según la ONU, en una emergencia su riesgo puede ser hasta 4 veces mayor que el de los demás. ¿Estamos realmente preparados para protegerlos cuando ocurra un sismo o una situación crítica? Tenemos los protocolos, los procesos, la sensibilización en nuestro personal. A diferencia de hace unos 10 años, yo creo que ya estamos en condiciones de poder atender en una emergencia a una persona en condición de discapacidad. Sin embargo, acompañantes de personas con discapacidad no necesariamente comparten esa opinión. Simón Rodríguez es uno de ellos y no siente esa seguridad para evacuar ante una eventual emergencia. Realmente estos espacios no están hechos para evacuar, porque supongamos en el caso de un terremoto, estamos en un 5º piso, los ascensores se desactivan. En la universidad lo he tenido que vivir más de una vez a lo largo de mi proceso estudiantil. En el simulacro de octubre tuvieron que recurrir a los ascensores. Sin embargo, en un caso real, ¿cómo actuar cuando se bloquean? Javier Forero, director de Recursos Físicos de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene la respuesta. Los edificios están diseñados para que las mismas escaleras se conviertan en los repositorios de las personas en condición de discapacidad, pues son presurizadas para que en los descansos estén allí y allí puedan ser atendidas las personas en condición para ser evacuadas. La presurización evita el ingreso de humo en caso de incendio. ¿Y qué sucede en caso de sismo? Todos los edificios hoy tienen brigadistas desde el área de recursos físicos, que son primeros respondientes que están debidamente capacitadas para atender la condición del temblor y empezar la evacuación luego que pase el temblor. Así se preparan en una ciudadela universitaria. Sin embargo, todavía hay aspectos por mejorar. José Luis Buccelli, arquitecto y magíster en planificación urbana y regional, nos cuenta más. Las puertas de los salones abren hacia el interior del salón y no hacia afuera. Y todas las puertas deberían girar hacia los pasillos, hacia las zonas de tránsito para evitar obstrucción y por supuesto para ganar en tiempo en la evacuación. Creo que debemos reflexionar no solamente la infraestructura, sino la experiencia y la cualidad de esa experiencia. Tenemos que hablar no solamente de derechos humanos para todas las personas que ejercen su actividad educativa, sino también hablar de derechos urbanos, infraestructuras que nos permitan ser. A pesar de distintas iniciativas por parte de entidades públicas como el esquema de subsidios para transporte público y la campaña Andenes para Peatones de 2023, que pretende renovar la infraestructura para el 2025, no son suficientes para resolver estos aspectos de accesibilidad y movilidad para personas discapacitadas para la capital. Para Directo a Bogotá, Laura González. En el Consejo de Bogotá denuncian el presunto abandono de las obras del intercambiador vial del puente Aranda. Según el cabildante Leandro Castellanos, el proyecto fue presentado como un gran avance para la movilidad. Hoy se encuentra paralizado, sin obreros ni vigilancia, convertido en foco de inseguridad y caos vial. Ante la situación, el IDU se pronunció asegurando que frente a robos de materiales y presencia de habitantes de calle, implementará un cerramiento en lámina similar al de las obras de metro sobre las avenidas Caracas. El instituto aseguró que los trabajos serán reiniciados la próxima semana. Colombia ya cuenta con más de 330 puntos de carga para vehículos eléctricos en centros comerciales, parqueaderos y sitios públicos. Su creciente instalación responde a las mayores ventas de carros eléctricos. No obstante, esta no es la única consecuencia. De ello nos habla Lina Martelo. Sara, Juan Camilo, para el primer semestre del año 2025 se matricularon 7.294 vehículos eléctricos, lo que representa un aumento de más del 200% en comparación al mismo periodo del año pasado. Esto trae nuevas implicaciones para la sostenibilidad, el medio ambiente, la economía y las dinámicas de consumo. Por un lado, esas dinámicas son influenciadas por políticas públicas que traen beneficios para los consumidores. Así lo explica Andrés Plata, car hunter del concesionario AutoSale. Las tecnologías de los vehículos han ido avanzando, el mismo gobierno, digámoslo, que tanto a nivel nacional como departamental o municipal también impacta con, digámoslo, que las normas que le dan preferencia a los vehículos eléctricos en este caso. Desde el mismo pico y placa que para un vehículo eléctrico pues no lo tienen. No tienen que pensar en eso. Además del pico y placa, otro beneficio es el descuento de hasta 60% en los impuestos de rodamiento para carros eléctricos durante los primeros 5 años. Esto cree Andrés Díaz, periodista ambiental del Espectador. Yo creo que eso también va a resultar de alguna manera teniendo como
un impacto en cómo la gente percibe la movilidad. Y también en cómo se percibe la calidad del aire. Norman Rodríguez, quien es líder de comunidades de vehículos eléctricos y magíster en diseño sostenible, considera que la huella de carbono en el sector transporte sí se reduce significativamente con los carros eléctricos. Porque acá no fabricamos carros, es decir, acá la huella es cero. Acá tampoco generamos energía, acá llega la energía, entonces la huella local es cero. En los lugares donde fabrican sus baterías, como en China, la huella contaminante no es baja. Sin embargo, los fabricantes dicen que están desarrollando alternativas para combatir estas emisiones que contribuyen al llamado efecto invernadero y a la crisis climática. Hay que hacer baterías cada vez más grandes, cada vez mejores. Hacer baterías básicamente pues tiene un impacto ambiental, pero comparativamente sí hay un impacto más reducido. Ya se están, digamos, ideando formas de reciclar las baterías, que es básicamente dividiéndolas. Puede convertirse en una batería finalmente para un celular, por ejemplo. Ya hablamos de su sostenibilidad ambiental, pero ¿qué tan amigables son con el bolsillo? Si yo voy a buscar un carro o comparar un carro de combustión contra un carro eléctrico, pues obviamente voy a encontrar el diferencial, porque el costo de las baterías de un carro eléctrico es muy alto. Si lo vemos para Colombia, hemos oído pues de parte del gobierno que se quisiera cerrar la brecha hacia el 2035. Las expectativas para ayudar a contribuir a que mejore la calidad del aire en Bogotá siguen en pie, con ayuda de los carros eléctricos, pues el 40% de las emisiones de efecto invernadero corresponden al sector transporte. Sin embargo, los resultados solo se podrán ver a largo plazo. Lina Martelo para Directo Bogotá. Y seguimos hablando de movilidad. En Bogotá, las patinetas eléctricas se venden masivamente al ofrecerse como una alternativa de movilidad rápida y sostenible. Pero su crecimiento también ha traído nuevos desafíos de seguridad y convivencia vial. Ina María Guzmán nos muestra las percepciones de los usuarios y de los actores en la vía. Irrumpieron en Bogotá progresivamente, se mezclan entre otros vehículos ocupando un espacio que todavía no tiene reglas claras. En cuestión de meses pasaron de ser una curiosidad tecnológica a una constante en las calles de la ciudad. Estos vehículos han ganado terreno entre los bogotanos que buscan moverse rápido y de forma más flexible. Pero, ¿cómo es la experiencia desde quienes las usan a diario? Moverse en este vehículo exige algo más que equilibrio. También implica adaptarse a una infraestructura que no siempre está pensada para este tipo de transporte. Entre ciclorrutas invadidas y cruces improvisados, la adecuada convivencia con otros actores viales sigue siendo una deuda. Muchos factores malos, porque digamos en la ciclorruta hay varias vías que son como hábiles para los carros, aunque son prohibidas, pero pues no las respetan. Entonces la última vez se me atravesó un taxista y ando sin luz delantera de la patineta. A pesar de los riesgos, muchos usuarios ven en las patinetas una alternativa eficiente frente a los trancones y la demora del transporte público. Su atractivo está en la libertad de moverse sin depender de horarios ni rutas fijas. Es muy práctica, digamos, hoy se me acabó la batería, entonces pedí un carro, la cerré, la guardé y la llevé en el carro normal, llegué y la cargué. O sea, es súper práctica, puedo ir a todos lados. La flexibilidad de este medio de transporte ha hecho popular el uso entre jóvenes y estudiantes. En la ciudad ya se convierte en parte del escenario diario. Por otro lado, la protección personal sigue siendo un tema crítico. Todo sale mal si te accidentas, entonces como lo primordial es la cabeza, la nuca y todo eso, entonces prefiero como los cascos de moto que los de patineta, que son los mismos de bicicleta. La demanda en estos momentos ha crecido, si hacemos la comparación de hace 10 años a la actualidad, debido a que, lo reiterado ahorita, la movilidad ha sido un colapso bastante fuerte. Y acá lo que nosotros buscamos siempre es que la movilidad de nuestros clientes o nuestros usuarios o de todas las personas que consumen este tipo de vehículos sea, bastante práctica, rápida y que sus tiempos sean más cortos. El debate sobre su uso incluye la responsabilidad en los accidentes y la falta de cultura vial. Ni peatones, ni ciclistas, ni scooters parecen tener claro cómo convivir. No pienso que sea que obstruya cuando uno va movilizándose, ¿sí? Al contrario, lo único que pienso es que es de pronto más bien un peligro para los conductores que van así sin protección, sin casco y demás. El crecimiento de las patinetas eléctricas también impulsa el comercio, pero aún operan en un terreno gris. Las autoridades están trabajando en nuevas reglamentaciones para ordenar su circulación, definir límites de velocidad y establecer responsabilidades en caso de accidente.
El precio del petróleo registró nuevos movimientos al alza. El barril del crudo WTI subió 20 centavos en la última jornada y cerró en $60.99, mientras el Brent se mantiene cerca de los $66. Analistas atribuyen el repunte de una nueva mayor demanda en Asia, tensiones geopolíticas en Medio Oriente y a las recientes recortes en la producción de la OPEP Plus para hoy. Se espera que el WTI supere los $61 por este barril. Esto podría representar un respiro para los ingresos petroleros de Colombia si la tendencia se mantiene en los próximos días. 5 de cada 10 colombianos usan aplicaciones en sus teléfonos como billetera digital. Sin embargo, esto no significa que el uso del efectivo esté disminuyendo. Julián Palma trae detalles de esta tendencia. Colombia ha sido escenario de una revolución digital en donde gran parte de su población ha sido obligada a utilizar medios de pago digitales como Nequi o DaviPlata para diferentes usos, desde el pago de una gaseosa en un puesto callejero hasta el cubrimiento de una deuda gigante. En Directo Bogotá hablamos con diferentes negocios y comerciantes, al igual que consumidores, para saber cómo se han acostumbrado a este cambio. Desde la pandemia de COVID-19, en Colombia, las softwares se han vuelto cada vez más costumbre en transacciones y pagos entre usuarios. Esto se debe a la facilidad del manejo de capital y a los menores costos. En 2024, Colombia supera los 17 millones de usuarios activos en estas apps, una cifra que muestra cómo la digitalización llegó a los mercados, a los cafés y a las calles. Los jóvenes entre los 18, 28, 30 años manejan mucho todo digitalmente. Ya los adultos de pronto manejan la tarjeta o el efectivo. Los adultos estamos hablando de 45 en adelante. Pero detrás de esa comodidad surge una preocupación: la posible aplicación del 4x1000 para estas plataformas. 4x1000 es un impuesto a las transacciones financieras que se le aplica si usted mueve más de un determinado monto. Entonces, cada vez que usted hace una transacción, paga el 4x1000, que eso es más o menos el 0.25%. Por cada transacción financiera. Y esto es un impuesto, ¿listo? Entonces, si usted va a hacer una transacción de 1.000 pesos, de pronto no lo siente tanto. Si usted no mueve mucha plata, no lo siente tanto. Pero cuando usted empieza a mover mucha plata, ya lo va a sentir más. Eso hace que si usted va a mover grandes cantidades de efectivo, pues las mueve. Sí, pagar la chocolatina la puede pagar con el Nequi. En otros negocios, como los restaurantes, la transición digital no ha sido tan simple. Las aplicaciones permiten pagos rápidos, pero los sistemas se caen, las transacciones tardan, y eso para quienes dependen del movimiento diario significa pérdidas. Claro, la disminución en las ventas es significativa. Pues yo digo, o me atrevo a decir que hasta en un 30-40% se bajó la venta, y eso que ya la mayoría de las personas que vienen acá pues son clientes, y era como, mira, es que no tengo con qué pagar, si no tenían efectivo, entonces pues o no almuerzan, o los clientes que ya son fijos pues no pasa nada, almuerza y cuando se reactiva la plataforma cancelas, pero sí impacta mucho. En los bolsillos de quienes venden en la calle, la adaptación no ha sido tan lenta. Mujeres como Emi Pinto tuvieron que aprender a usar estas aplicaciones para no perder clientes. Hoy reconocen que son una herramienta necesaria para sobrevivir en un mundo cada vez más digital. Antes yo tenía un teléfono flechita, por decir, y yo pensé que yo nunca iba a lograr manejar un teléfono inteligente. Y el Nequi me pareció antes más ligerito a aprender. Solamente es que si yo no lo podía instalar, que alguien me lo instalara, la aplicación, ¿no? La aplicación, y eso ya. Aunque las aplicaciones ganan terreno, el efectivo sigue siendo RI en la calle. Según la firma Radar, el 85% de los colombianos todavía prefiere usarlo, sobre todo en pagos cotidianos como el transporte, el desayuno en la esquina o las compras del día a día. Porque le da más libertad, ¿sí? Usted lo usa para transacciones pequeñas, pero eso facilita que el Estado lo rastree, y eso tiene sus pros y sus contras. Entonces eso puede ayudar a formalizar, pero también tiene sus contras. Pues a la gente no le gusta estar rastreado. Si bien el billete no ha desaparecido del todo en la cotidianidad de la economía colombiana, lo que sí es verdad también es que hoy en día vivimos una transformación digital, en donde la hegemonía del billete cada vez es más débil en comparación con esta transición digital. Para Directo Bogotá, informó Julián David Palma. Hacemos una pausa en Directo Bogotá. En segundos, espere. El café colombiano de especialidad se reinventa. Nuevas preparaciones y mejores oportunidades para los caficultores en un sector cuya producción creció más de un 25%. Arte e inclusión. Personas en proceso de reintegración social transforman la estación Bicentenario con un mural hecho con miles de tapas plásticas.
Preparan una nueva edición del Diccionario de Colombianismos, palabras que solo se usan aquí. Hablamos con uno de sus editores. Y regresamos. Según el DANE, más del 52% de los jóvenes en Colombia trabaja por cuenta propia. El emprendimiento se consolida como su principal alternativa laboral. Emprender se ha convertido en una forma de vida para muchos jóvenes en Colombia. Con creatividad, disciplina y ganas de cambiar las cosas, están levantando proyectos que no solo generan ingresos, sino también impacto social y nuevas oportunidades. Estos empresarios emergentes cuentan que la falta de apoyo institucional y de espacios para mostrar su trabajo sigue siendo uno de los principales retos. Así lo expresa María Lucía Zabaleta, una joven emprendedora de 20 años que resalta la importancia de dar exposición y respaldo a estas iniciativas. Visibilidad, como son las ferias, de pronto hacer más seguido y no solamente hacerlas, sino que le lleguen a los emprendedores, o sea, lograr que esa información se reparta y pues ya también el apoyo económico que se perdió mucho. Antes había muchas instituciones que te brindaban como un presupuesto para que tú pudieras invertir en tu negocio, ya eso se ha ido minimizando pues por todo lo que ha pasado en el gobierno. Desde las universidades también se están creando espacios para fortalecer las habilidades de los jóvenes. El Centro de Emprendimiento Javeriano, por ejemplo, brinda diferentes herramientas que buscan brindarles practicidad para desarrollar y consolidar sus negocios. Así lo explica María Fernanda Patiño. El semestre pasado, por ejemplo, hicimos toda una maratón de talleres de temas legales para emprendedores. Este semestre estamos haciendo los jueves otro tipo de talleres. Por ejemplo, hoy tenemos un taller de métricas para emprendedores, la próxima semana tenemos un taller de marketing digital con inteligencia artificial para emprendedores. Entonces también tenemos este tipo de posibilidades de cualquier emprendedor puede venir aquí y empezar también a aprender pues esos tipos de herramientas para aplicar a su emprendimiento. Las condiciones económicas del país no solo influyen en la decisión de materializar un sueño, sino también en la forma en que los negocios se sostienen día a día. Factores como la inflación o el aumento de los costos operativos impactan directamente en los recursos que necesitan las pequeñas empresas para funcionar. El economista Juan José Muegues nos cuenta más. Impacta directamente a los insumos, en el caso que sea un negocio, digamos, en el cual necesite insumos o materia prima, y en el caso que no lo necesite, que puede ser, digamos, una fintech, por un ejemplo, como lo comentaba, afectaría en el tema de la nómina, por ejemplo. Algunos visionarios que ya han recorrido este camino hacen un llamado a las nuevas generaciones para que no teman a dar el primer paso. Su mensaje es claro: las oportunidades existen, pero hay que creer en uno mismo y comenzar, sin esperar el momento perfecto. Crean en sus habilidades y que hay muchas oportunidades para todos. Una vez con la idea, iniciar, porque a veces uno espera que todo sea perfecto y uno termina aplazando las cosas. Lo mejor es empezar de una vez. Cada historia de emprendimiento es distinta, pero todas comparten la misma fuerza, la de no rendirse. Los jóvenes emprendedores siguen abriendo camino con esfuerzo y visión, recordándonos que innovar también es una forma de crear en el país. Para Directo Bogotá, María Daniela Gutiérrez. Fue identificado el segundo implicado en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes. La identidad del acusado no fue revelada, pero las autoridades tienen indicios de su participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, quien se encontraba celebrando Halloween el pasado 30 de octubre. Moreno fue golpeado por diferentes personas en la discoteca Before Club, en donde se encontraba. Hasta el momento, el indicado se encuentra prófugo de la justicia. 12 de cada 100 jóvenes habilitados para votar ejercieron su derecho en las pasadas elecciones de los consejos de juventud, 53% de ellos a favor de los partidos tradicionales. Continúa la preocupación por la baja participación electoral, aunque hubo un ligero incremento en comparación con las elecciones anteriores. Carol Clavijo nos cuenta más.
Así es, Juan Camilo y televidentes, más de 11 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años fueron convocados a las urnas este domingo 19 de octubre para elegir a sus representantes en los consejos de juventud. Según la Registraduría Nacional, los jóvenes pudieron votar en más de 19.000 mesas en todo el país. Estos consejos no solo representan un voto, sino una oportunidad para que las nuevas generaciones participen activamente en las decisiones que afectan su presente y su futuro. Desde la expedición de la Ley de la Juventud en 1997, cada 4 años Colombia elige a quienes integran los consejos municipales de juventud. Con ellos, busca darle mayor participación a esta población a través del diálogo y el liderazgo. Es de una lucha también del movimiento también estudiantil, del movimiento juvenil, para poder tener una participación política, para dejar de ser un poco de espectador y empezar a ser protagonistas también del cambio y ese nuevo país que se viene para los jóvenes. Sin embargo, los consejos de juventud enfrentan retos. Por ejemplo, hay voces que consideran insuficiente el apoyo de los gobiernos locales y creen que no hacen la difusión necesaria de sus elecciones. Según la Registraduría, en las votaciones juveniles de 2021, el porcentaje de participación fue del 10,4%. La mayoría de la gente no sabe que estas elecciones se van a presentar, no hay suficiente publicidad en ese sentido, entonces la mayoría de la gente es pura ignorancia, desconocen que esto esté ocurriendo. Lo que igual ocurre en Colombia es que la apatía es bastante fuerte. La mayoría de los jóvenes, de nuevo, pese a que hubo momentos como el paro nacional, la mayoría de los jóvenes no les interesa mucho participar en política. Los candidatos dicen interesarse por las problemáticas de los jóvenes y promover soluciones a través de propuestas de política pública, que son difundidas principalmente en las redes sociales. Así, piensan fortalecer la participación de la ciudadanía. Los temas que hoy le interesan más a los jóvenes, en mi opinión, son 3. Primero, el emprendimiento. Segundo, la seguridad. Tercero, la educación. Aunque las cifras nos demuestran que la cantidad de jóvenes que acceden a la universidad son inferiores comparados con años atrás, esto es sumamente importante y tiene que ver dentro de la agenda de la juventud hoy. Con las urnas cerradas y las decisiones tomadas, el verdadero reto apenas comienza. Los consejos de juventud tendrán la misión de convertir la participación en acción y las ideas en propuestas que construyan futuro. Para Directo Bogotá, Carol Clavijo. Fue suspendida la Cumbre de las Américas, según el gobierno dominicano. La decisión fue tomada por divergencias políticas entre los países del continente y los recientes desastres naturales que afectan a la región del Caribe. De acuerdo al comunicado, todos los recursos destinados serán reutilizados para la futura cita, que aún está por agendar. En la que respecta a Colombia, el presidente Gustavo Petro había adelantado en octubre que no participaría del encuentro. La postergación marca un nuevo capítulo en la compleja tensión ideológica entre algunos gobiernos del hemisferio. El aroma del café en el campo cada vez se siente más. Variedades y preparaciones especiales se adaptan a las tendencias del mercado internacional con una mayor atención a la calidad que responde a las actuales demandas. Esto repercute positivamente en la sostenibilidad de emprendimientos cafeteros que hoy se enfrentan a un crecimiento de un sector del 23,1% en exportaciones a principios de este año. Sara Landines habló con ellos. Juan Camilo, en Colombia el consumo de café de especialidad creció más de un 25% en los últimos 3 años, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros. Cada vez es más común pagar hasta 20.000 pesos por una taza preparada con métodos como Aeropress, Chemex o Cold Brew. La gran pregunta es, ¿estas nuevas tendencias realmente mejoran la vida de las familias cafeteras? Los caficultores colombianos ahorita están siendo remunerados en mucha mejor forma y a partir del 2020 todos los colombianos notamos el gran trabajo que ellos hacían por nosotros de llevarnos los alimentos y demás. En el caso del café se vieron mucho mejor remunerados porque el precio subió más de un 100%. Sí se ve el progreso. Cuando nosotros mismos lo transformamos, sí. Cuando lo vendemos en la cooperativa, no. Estamos recibiendo ganancias de acuerdo a la producción que tenemos y los gastos y los costos de producción, de empacar, de tostar el café. Y pues claro, los aranceles a nivel internacional con Estados Unidos nos han servido también porque pues tenemos una diferencia con Brasil de un arancel del 50% y Colombia no tiene. Patricia distribuye un café que tiene una tradición familiar desde 1920. Igual que ella, otras procesadoras o exportadoras del grano aseguran que mantienen e incrementan sus esfuerzos por retribuir de manera justa a las familias productoras. El caficultor entre más
especializado en mejoras en su proceso de producción, de recolección de mejor calidad, pues mejor y más beneficiado se va a ver. A las marcas el tema de darle mayor valor agregado, pues sin duda nos permite cobrar también más por el café. Entonces es una cadena que se valoriza en todas las partes de la cadena, desde el caficultor hasta la marca, hasta la comercialización. En cuanto a la preparación que se le da al café de estas familias, las grandes empresas son las responsables de transmitir todo lo que sucede en la cadena de valor. Luis Fernando Vélez, CEO de Amor Perfecto, coincide. El barista es el que transmite toda esa historia, todo eso que hay detrás de cada taza. Entonces, ¿hasta qué punto los nuevos métodos suman a esa historia? Es un ámbito muy amplio y le da una mejor textura, un mejor sabor, un mejor aroma, nos ayuda a identificar mucho mejor nuestro café. Según un estudio de la Universidad Nacional, los caficultores aún reciben entre el 6 y el 10% del valor total del café, aunque muchos consideran que la situación ha mejorado gracias a sus propios emprendimientos. El camino continúa, pero el aroma del progreso ya se siente en el campo colombiano. Para Directo Bogotá, Sara Landines. El diccionario de colombianismo se renueva. El Instituto Caro y Cuervo podría hacer una nueva reedición para actualizar las expresiones, costumbres y términos que muestran cómo evoluciona la forma de hablar y de reconocerse en nuestro país. De ello nos habla Tomás Echeverry. Este trabajo del Instituto Caro y Cuervo recopila las palabras y expresiones propias del español colombiano. Más que una actualización, es un retrato de cómo hablamos y de cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. La obra requiere actualización porque pues ya el material lleva casi 15 años y la lengua cambia. Hay un proyecto que está en curso y que ojalá salga a la luz pronto, que es la versión digital en la web del Diccionario de Colombianismos. Reconocer nuestras palabras es también reconocernos como país. Decir guayabo, yello o qué piedra no solo comunica, también nos ubica en un territorio, en una cultura compartida que se renueva cada día. Nunca había tenido uno en las manos. Está increíble porque pues uno entiende que pues todas las palabras que se usan acá en Colombia como que tienen un proceso, son, dependiendo del contexto, pues un libro que recopile todo esto es muy importante para, primero, preservar la memoria y segundo, para mostrar nuestra cultura. El lenguaje no se queda quieto. Con las redes sociales, la migración y los cambios culturales, el léxico colombiano se transforma a gran velocidad. Palabras que antes eran locales hoy viajan por todo el país y otras nuevas nacen de la cotidianidad digital. Una expresión del español muy peculiar que no creo que haya pasado de moda, que haya muerto, sino que tendríamos que remitirnos más bien para ese tipo de relatos con el objeto de recobrar, de examinar históricamente cómo se ha ido transformando el español para este tipo de actividades, de quehaceres, de costumbres, etc. El Instituto Caro y Cuervo trabaja en una reedición del Diccionario de Colombianismos, una obra que sigue ampliándose, como el propio lenguaje de los colombianos. Tomás Echeverry para Directo Bogotá. Y hacemos una pequeña pausa comercial en Directo Bogotá. En instantes, con más información. Cada vez más jóvenes buscan destacar en el deporte, pero la presión por rendir puede pasarles factura. Escuchamos voces acerca de los riesgos de la exigencia excesiva. Crece la práctica del agility, la disciplina que impulsa la relación entre humanos y mascotas. El nuevo orgullo del patín colombiano crece entre medallas y esfuerzos familiares. Hablamos con los protagonistas de su triunfo más reciente. Para muchos niños y niñas y adolescentes, el deporte debería ser un espacio para aprender y divertirse fuera del ámbito académico, pero en muchos casos podría convertirse en una obligación más. Voces expertas sugieren evitar que los menores entrenen más por la presión de sus padres o entrenadores que por gusto propio. Veamos el impacto de
exigencia en su motivación y bienestar emocional. Aunque el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo físico y emocional de los niños y jóvenes, no siempre se vive como un juego. Investigaciones internacionales advierten que la presión de padres y entrenadores puede causar tanto desmotivación, ansiedad como abandono deportivo en edades tempranas. En muchos casos, los niños no practican por decisión propia, sino para cumplir las expectativas de otros. Para conocer cómo se vive este fenómeno desde el entrenamiento, hablamos con el entrenador de la selección de Ultimate de la Pontificia Universidad Javeriana. Aquí hay fallos, hay presiones y hay un montón de cosas con las que ellos tienen que lidiar, y lo importante es qué herramientas nosotros también les podemos dar a ellos desde ese otro lado que es un poco invisible, que es lo emocional y lo que se puede desarrollar dentro de una presión de juego, cómo ellos lo pueden estar solventando desde un autorregular. Detrás de esta falta de motivación podría haber algo más profundo. Los niños no solo se sienten cansados, se sienten también frustrados y con miedo de decepcionar a quienes rodean. Desde la psicología del deporte se advierte que el exceso de exigencia puede afectar su autoestima y la relación que construyen con la actividad física. Usted entonces está viendo que el deportista, además de su actividad, tiene otros intereses, que está descubriendo el mundo en otras facetas. De pronto esa libertad que tiene el sujeto de explorar el mundo a su manera es saludable que se mantenga, no tan en relación a las presiones externas que puedan venir de un entrenador o de un padre, que pueden venir desde las mejores intenciones, pero ejercer estas presiones que pueden generar entonces malestar. Y es que en algunos casos la presión no solo viene de la casa, también viene del entorno competitivo. Cuando la búsqueda del rendimiento perfecto se impone sobre el disfrute, muchos jóvenes terminan asociando el deporte con miedo, frustración o ansiedad. Yo al momento de estar en el colegio y en el equipo de la selección de fútbol sentía mucha presión porque mi papá es exalumno de ese mismo colegio, además de ser una leyenda. Y entonces él siempre quería que yo estuviera en los equipos desde chiquito, siempre quería que fuera el titular, siempre quería que fuera a los entrenamientos, entonces digamos que eso a mí me daba mucha presión, que al final podía hacer que no disfrutara mucho del fútbol. Los expertos consultados coinciden en que el deporte infantil debe centrarse en el aprendizaje y la diversión, más no en el resultado. Un famoso psicólogo deportivo advierte que el exceso de exigencia genera burnout, un agotamiento físico y emocional que puede llevar a la desmotivación total. Permitir que los niños decidan, se equivoquen y disfruten es la mejor manera de que el deporte siga siendo eso, un juego que enseña y no una obligación. Para Directo Bogotá, Juan Camilo Madero. Y fue una jornada agridulce para Luis Díaz en la Champions League. En la jornada... Cada vez más los animales ocupan un lugar esencial en la vida de las personas. Acompañan, alivian el estrés y se convierten en parte de la familia. En ese vínculo creciente surge el agility, una disciplina donde perros y dueños corren, saltan y se comunican como un solo equipo. Lina María Guzmán tiene los detalles. Claro que sí, Juan Camilo y Sara. Entre túneles, rampas y saltos, estos perros demuestran que el deporte no solo es cosa de humanos. El agility combina entrenamiento, disciplina y confianza entre el perro y su guía. Hoy conoceremos qué hay detrás de esta práctica que fortalece el vínculo entre ambos y que cada vez gana más terreno en Colombia. Que la Comisión Colombiana de Agility trabaja con la Asociación Club Canino Colombiano y la Asociación Club Canino Colombiano tiene el aval de lo que llamamos la Federación Cinológica Internacional o FCI, que es la que nos avala oficialmente para poder tener agility como una práctica, digámoslo así, deportiva. A través del trabajo en equipo, esta práctica impulsa la concentración y el balance emocional, tanto humano como animal. Cognitivamente tiene súper conectado al perro, tiene conectado al guía con su perro, al perro con el entorno. Enfrentarse como a ciertos retos, digamos que refuerza esa parte de confianza y el vínculo se vuelve más bonito. Son perros que se vuelven generalmente más seguros, saben afrontar mejor situaciones como de estrés. Cada equipo desarrolla su propio estilo de trabajo. Detrás de cada recorrido hay horas de práctica y una metodología adaptada a cada tipo de binomio. En primera instancia un entrenamiento técnico, aprender los obstáculos bien, aprender los conceptos bien, todo basado en el juego. Y el guía, pues digamos que el entrenamiento es muy versátil, entonces digamos que no necesariamente requiere un trabajo físico pesado para el guía. Si una persona lo quiere hacer sin moverse tanto, puede hacer un entrenamiento más a distancia y lo puede llegar a lograr. Entonces, sobre todo, pues digamos que como todos los deportes, entrenarse más en la constancia, en trabajar, en entrenar todos los días y disfrutarlo. Rec ha sido eliminado por tomar un obstáculo en el sentido. Cuando el animal está desconectado con su guía,
a nivel cerebral la cognición está muy por debajo y la emoción está muy arriba. En este tipo de deporte lo que tenemos es que buscar un equilibrio entre la cognición y la emoción. El crecimiento de esta práctica no se detiene en las pistas locales. El esfuerzo de entrenadores y competidores ha llevado al país a destacarse en escenarios internacionales. En Latinoamérica la competencia más importante es Américas y Caribe. E históricamente lo que he podido ver es que en esa competencia Colombia es una de las delegaciones más grandes de toda Latinoamérica. Ya hablando a nivel mundial, existen algunas competencias muy chéveres, muy interesantes, como el Open Europeo, por ejemplo, y el Mundial, efectivamente. Esas competencias nos han permitido conocer otro nivel, ver otras personas, países que tienen como unas técnicas de entrenamiento y un posicionamiento muy importante, como por ejemplo Alemania, República Checa, son referentes para nosotros. Más allá de la competencia, el agility se ha convertido en una forma de comunicación, juego y respeto. Un trabajo en equipo donde el amor y la paciencia corren más rápido que el cronómetro. Para Directo Bogotá, Lina María Guzmán. El hockey en línea crece a toda velocidad en Colombia. Tras un histórico título panamericano y el respaldo de una tradición ganadora en el patinaje, el deporte se consolida en las pistas del país. Pero aún falta apoyo institucional para que los sueños de los atletas no sigan dependiendo de los bolsillos de las familias. El hockey en línea está dejando de ser un deporte desconocido en Colombia. Cada vez más, jóvenes se ponen casco, guantes y patines para entrar a una pista que ya empieza a sonar en el panorama nacional. Y los resultados hablan. La selección colombiana logró recientemente un histórico oro panamericano y 3 medallas de plata más, confirmando que hay talento y capacidad de competir con las grandes potencias. Su auge tampoco es casualidad. Colombia es potencia mundial en patinaje y esa experiencia técnica, ese amor por las ruedas, ha facilitado que nuevos deportes como el hockey en línea crezcan con bases sólidas. Entonces estamos en una federación donde ser campeón no es dudable, donde ser campeón es la responsabilidad con la que cada selección tiene que salir. Pero detrás del uniforme hay un soporte silencioso, los padres. Ellos llevan a sus hijos a entrenar, pagan implementos, viajes, torneos. Sin ese apoyo familiar, muchos de estos logros no serían posibles. Son ellos quienes mantienen el impulso día a día. Sí, nos apoyamos, mi familia me apoya y pues les gusta mucho que yo haga este deporte. Pues yo lo que quería era eso, entonces dije a mi papá y mi papá me llevó a escondidas de mi mamá como un mes, hasta que le dijo que en realidad estaba entrenando hockey. Y pues ya me enamoré. La verdad es que es un deporte muy bonito. Creo que las familias son uno de los grandes responsables de que sea un deporte que, si bien no es masivo o visible, es un deporte que no muere. Es un deporte realmente muy chévere, muy rápido, con muchas cosas, pero yo me atrevería a decir que los papás han sido la base y el cimiento de nosotros. A pesar de ello, el crecimiento encuentra obstáculos claros. Diferentes fuentes aseguran que la federación no siempre cubre los costos de viajes ni de hotel para las competencias internacionales. Por eso, con frecuencia, deben recurrir a rifas y colectas para representar al país. La escasez de recursos contrasta con sus resultados. La federación a veces sí nos apoya, más que todo con patrocinio de hoteles, por ejemplo, pero el resto sí nos toca cubrirlo a nosotras, entonces es un poquito complicado. Con 4 victorias en los últimos Panamericanos y una afición que no deja de aumentar, no cabe duda que Colombia se consolida cada día más como una potencia en el hockey en línea internacional. Ignacio Leiva para Directo Bogotá. En pleno corazón de Bogotá, la estación Bicentenario se llena de color y esperanza. Más de 80.000 tapas se transforman en arte gracias a la colaboración entre artistas, entidades distritales y personas que intentan dejar atrás su vida en las calles. Tomás Echeverry tiene más información. Este mural no solo embellece el espacio público, busca resignificarlo y demostrar que el arte también puede ser una herramienta de cambio. Se trata de una creación del artista ambientalista Eduardo Burton Hotwalker, quien lidera la iniciativa. Y que estas personas que han pasado por momentos difíciles en su vida hagan un alto en su camino y nos den un mensaje también a nosotros de superación. Creo que es muy lindo estar aquí en este entorno, trabajando con estas personas que conocen el entorno, que habitaron este territorio y que sean hoy ellos quienes nos estén invitando a reflexionar. Bajo el liderazgo de Hotwalker participan 24 ciudadanos en proceso de superar la vida en calle. Entre ellos está Nicolás, quien encontró en el proyecto un motivo para salir adelante. Entonces aquí donde estamos nosotros es una zona de tolerancia, que estamos aportando nuestro granito de arena para que otros nos vean y puedan seguir el ejemplo que llevamos nosotros. El mural ha llamado la atención de quienes habitan o recorren la zona. Es el caso de doña María, una vendedora de tintos quien, como los artistas de la obra, también fue habitante de calle. Mucha gente cree que las tapas no sirven,
Y ahorita, pongámosle, yo me quedé mirando todo eso y me pareció un arte bueno. El mural de tapas plásticas en la Estación Bicentenario le recuerda a Bogotá que la transformación es posible, en el reciclaje, en los espacios y sobre todo en las personas. Su inauguración será el 5 de noviembre, día en el que el arduo trabajo de estos hombres y mujeres será expuesto a la ciudadanía. Tomás Echeverry para Directo Bogotá. Y hasta aquí nuestra misión de Directo Bogotá. No olvide que si desea ampliar su información, visite nuestra página web directobogotá.com y nuestro canal de YouTube Directo Bogotá. Nos vemos la próxima semana en una siguiente emisión. No se la pierda. Feliz noche.